Bien, habíamos prometido en el bloque anterior un diálogo con la Secretaria General de la Seccional San Fernando de Utrecetera CTA, Norma Papinuti. Buenos días, Norma. Buenos días, Aurora, buenos días, Leo, y a toda la audiencia en este sábado de aislamiento social. Sí, estamos aislados ya hace bastantes días y a los docentes que damos clase todo el tiempo y que queremos siempre un asueto para disfrutarlo, quedarnos en la casa y ahora no, que tenemos que quedarnos obligatoriamente nos está costando porque veo por las redes sociales que protestan la gente que tiene que quedarse aislada. Así Y que la bueno. verdad que el aislamiento, por lo menos, creo que muchas generaciones nunca lo habíamos vivido, no teníamos idea qué significaba cuando hablaban de las cuarentenas o del Ay, aislamiento, sí, más allá de lo que uno veía en las películas. claro, Pero también se complica en lo cotidiano exactamente. de lo que significa, digamos, bueno, los contextos sociales y económicos de muchas de Totalmente. nuestras Y, familias. y hablando de complicaciones, Norma, el sábado pasado hablábamos de las complicaciones administrativas que implica precisamente la suspensión de clase y el aislamiento social que ha dejado paralizado todas las cuestiones administrativas en el ámbito educativo. ¿Cuáles son los Sí. problemas más graves que acarrea esta paralización en lo administrativo? Bueno, la verdad que nosotros no queremos pensar o no queremos justamente encontrarnos con un problema cuando volvamos a las aulas, volvamos a un ciclo lectivo normal, con asistencia en los establecimientos educativos. No queremos que sea un problema, lo que debería, como decía el sábado pasado, el Ministerio estar elaborando los borradores o los anteproyectos de las normativas que hay que dictar, porque quedó todo lo que establece nuestro estatuto en cuanto a las inscripciones, los concursos, la lista de puntaje para los establecimientos. Ha quedado, digamos, todo paralizado, pero eso hay que resolverlo y no nos queremos encontrar justamente con un problema cuando arranquemos. Debería estar el Ministerio elaborando esos documentos y en todo caso compartiéndolo con los sindicatos vía virtual para poder hacer los aportes, porque bueno, me parece que es importante que salgan los instrumentos bien y no después tener que estar corrigiéndolos. Sumado a eso, nos preocupa mucho también algunos aspectos que tienen que ver con las competencias de título. Exactamente. El tema de las competencias, que es el paso previo para poder valorar adecuadamente, va a implicar que la lista de méritos del próximo año no salgan o van a salir tardísimo. Claro, en realidad, bueno, hay que ver, porque este periodo que de abril, de estos 15 días de abril, es el que no se está cumpliendo. Veremos qué pasa con el de junio. Ya el año pasado se hizo una prórroga porque hubo inconvenientes, digamos, justamente con los instrumentos legales, por lo cual se acuerda que se suspendió la inscripción de junio y terminó haciéndose en septiembre. Exactamente. O sea, tenemos antecedentes, pero para eso hay que hacer instrumentos legales, hay que acordarlos. No nos parece que digamos que como es ley en nuestro estatuto, tiene que salir por decreto. Me parece que podríamos elaborar un decreto que tenga que ver varios aspectos de justamente estas cuestiones que plantea nuestro estatuto de docente. Y las competencias es todo un tema, porque nosotros desde diciembre lo venimos planteando a las autoridades del Ministerio. En el mes de febrero tuvimos una reunión con la subsecretaria de Educación y ahí le habíamos planteado la necesidad urgente de convocar a las mesas técnicas y a la discusión para justamente ordenar las normativas, que los últimos años las competencias salieron por resoluciones, pero desde UTRE creemos que tienen que sostenerse como un instrumento madre los decretos. Hay un decreto de valoración, digamos, de competencia de título, perdón, que usan las juntas para valorar, y después se cambió por resoluciones, que es un instrumento de rango menor. Nosotros creemos que hay que volver a los decretos y volver a conformar la Comisión Permanente de Competencia de Títulos. Exactamente. Y de todas formas, estas actividades son factibles de realizarlas en forma online. No sé por qué no se están cumpliendo. Hay Absolutamente. muchas actividades que podrían hacerse. Absolutamente, porque sería cuestión de que nos manden los borradores, de poder leerlos, analizarlos y sobre todo siempre hemos trabajado así, hacer los aportes más allá de si hay diferencias. Bueno,
se salvarán a lo mejor en una sola reunión, pero tenemos un material ya elaborado, discutido y justamente pensado, digamos, en todas las situaciones que hay que corregir, que hay que acomodar en este ciclo lectivo que no es de los comunes. Exactamente. Por la circunstancia de la pandemia mundial del coronavirus. Claro. Con respecto de tema de cuestiones irregulares, varios docentes me consultaban respecto de las designaciones que no se están realizando, algunas designaciones, en el caso de titulares que renuncian por la jubilación o retoman licencias de largo tratamiento, lo que fuera, y que sus suplentes están trabajando, pero en situación irregular, sin figurar para nada en ningún lado. Bueno, a ver, ahí hay que aclarar una cuestión. Si había una continuidad porque continúa de licencia el titular, digamos el docente que estaba con licencia, el suplente tiene que tener un instrumento legal. Las regionales y el ministerio estuvo cargando altas. Nosotros eso averiguamos porque también tuvimos muchas consultas de docentes que alcanzaron a ser designados en los niveles que habían comenzado, porque acá hay que decir que en nuestra provincia tenemos niveles que no han iniciado todavía su ciclo lectivo. En secundaria los cursos superiores o los institutos de formación docente no tuvieron, digamos, ningún inicio del ciclo lectivo, y en cambio en otros niveles sí, y los docentes fueron designados, pero estaban preocupados si se lo iban a cargar o no para poder empezar a cobrar sus haberes y sobre todo tener la cobertura de la obra social por unas consultas. En el caso de otros docentes que no alcanzaron a ser designados porque no se inició el ciclo lectivo, esos por supuesto van a tener que esperar y depende de cuál era su situación laboral anterior, tendrán continuidad, y otros, bueno, se aplicará la lista de interinatos de suplencia. Claro, también están los concursos inconclusos, todo, no se han realizado la toma de posesiones de algunos concursos. No, sí, acá, por eso digo, hay que ponerle cabeza, la experiencia en una situación nueva, en una situación no vivida, pero que creo que en cada una de las entidades sindicales tenemos compañeros y compañeras que tienen mucha experiencia y conocen la reglamentación y conocen la normativa como para poder sentarse a construir los instrumentos legales que necesitamos en este año atípico. Exacto. Bueno. Bien, Norma, otra cuestión también son los alumnos, ¿no? Con respecto de esta irregularidad que se dio por el aislamiento social, muchos alumnos no han llegado a tener ni una clase siquiera, porque en el secundario, por ejemplo, los alumnos, las clases inician para primer año primero y luego el 16 empezaban los de segundo para arriba. Y no alcanzaron a presentarse ellos, así es que no sé, creo que hoy precisamente ayer, bueno, todos estos días estaban comunicándose conmigo alumnos y precisamente esta mañana muy temprano una alumna diciéndome que ella no alcanzó a tener ninguna clase y por lo tanto no sabe dónde va a tener actividades, no tiene ninguna actividad y andaba buscando desesperada qué hacer, con quién contactarse. Bueno, en ese caso hay que hablar de cuál es la institución, porque muchos docentes del nivel secundario, también de la modalidad técnica, más allá de que no han tenido contacto con el grupo de estudiantes de este año, sí tienen la nómina de alumnos que obviamente la escuela ya tenía la inscripción realizada y sí han tomado contacto y han buscado los medios, digamos, como para poder acercarle las actividades en este periodo de aislamiento. Pero también nos parece, digamos, la docencia, los trabajadores y las trabajadoras de la educación están garantizando un derecho social a la educación en estas condiciones actuales, pero que deberíamos reflexionar sobre, no solo sobre el trabajo docente que están haciendo, sino la necesidad de garantizar las condiciones y la calidad de la educación. Claro. Y esto me quiero referir a una reunión que se realizó en la ciudad de Buenos Aires el 18 de marzo, la comisión consultiva en el marco del Ministerio de Educación de la Nación, los sindicatos
nacionales, donde estuvo nuestro secretario de Educación Nacional, Miguel Dualde, y donde ahí una de las cuestiones que se resolvió y que se compartió, digamos que fue común la mirada, es la necesidad de cubrir justamente esta diversidad de situaciones. No hay un solo parámetro para mirar, no hay una sola dimensión para analizar. Claro, Son Norma, muchos, porque es complejo. el derecho ¿no es cierto?, a la educación está afectado en este caso, en estas circunstancias, porque lo que veo es que el gobierno, con la buena intención de hacer llegar a, ¿no es cierto?, la clase al alumno para que no la pierda a pesar de la suspensión y todo lo demás, y cree solucionar diciendo que sean digitales, ¿no? Estableciendo que sean digitales las clases, que sean online, pero no todos tienen internet, ni todos tienen un teléfono inteligente, y tampoco todos tienen dinero disponible para hacer las fotocopias que a veces les indican que hagan, además que por el aislamiento tampoco pueden salir a hacer las fotocopias, es decir, no a todos los alumnos les están llegando las clases en estos momentos. No, yo creo que por eso todo esto, más allá, y vuelvo a repetir, entiendo que no podemos reunirnos o hacer reuniones, pero la verdad que nosotros no tenemos el dato de a cuántos estudiantes se está llegando con este sistema, digamos, a distancia virtual de enseñanza y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Más allá de que reconocemos, de que se pensaron en diferentes dispositivos, las plataformas virtuales, la televisión, ahora se sumaron los programas de radio, pero también a nivel nacional se decidió la impresión de cuadernillos y materiales para que las provincias realizaran este material. Nosotros creemos que en la provincia del Chaco es lo que nos está faltando. No sé por qué no se trabajó un material impreso justamente para llegar allí donde la tecnología, donde los medios virtuales no llegan, donde a lo mejor no es fácil acceder o no tienen los medios. Entonces me parece que tendría que ser otro, digamos, dispositivo impreso para justamente poder distribuirlos en todos estos estudiantes que no tienen otro modo de acceder. Distribuirlos en forma gratuita, ¿no es cierto? Absolutamente, no, es el Estado, es el gobierno provincial, el Ministerio de Educación, que tendrá que destinar fondos, presupuestos, para justamente imprimir un material desde todos los niveles, aclaro, desde el nivel inicial hasta la educación superior, con todas sus modalidades. A nosotros nos parece muy importante, porque si no, no estamos cumpliendo que la educación es un derecho y que hay una desigualdad ya instalada desde el acceso al conocimiento, digamos. No está democratizado el conocimiento, y hay algunos que pueden y acceden y otros que se quedan afuera mirando. Exacto. Y ustedes le han propuesto al gobierno, decía usted, que esta metodología se implemente en el Chaco, ¿no? Sí, nosotros en el día de ayer le hicimos llegar a la ministra de Educación nuestra inquietud, planteándole sobre todo, vuelvo a repetir, algo que fue discutido y consensuado con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, tanto el ministro Trota como la viceministra Adriana Pindrós, pedagoga ella, que me parece muy interesante en las miradas y en lo que se discuta, pero que bueno, las provincias también tienen potestad, y en este caso creemos que la provincia del Chaco, si lo está haciendo, no tenemos información, y si no lo está haciendo, deberían sus equipos pedagógicos de las direcciones de niveles estar trabajando. Hay provincias que ya lo repartieron esta semana, este lunes. En la provincia de Buenos Aires comenzó justamente la distribución de material impreso en aquellos hogares donde los estudiantes no pueden acceder por otros medios a los aprendizajes. Bueno, entonces de esta propuesta presentada al gobierno, esperemos que la respuesta sea positiva, ¿no? Que sería bueno que una experiencia que está dando resultado y que garantiza el derecho a la educación para todos en forma igualitaria,
¿no es cierto?, sea tomado. Ojalá suceda. Sí, nosotros creemos que, sí, por eso vuelvo a repetir, si es una decisión nacional y las provincias Claro. esto lo han debatido, esta semana también hubo una teleconferencia con los ministros de educación de todas las provincias que dieron sus informes. Creemos nosotros que es factible, y así lo vamos a solicitar, de que la provincia del Chaco arbitre los medios y en forma acelerada para poder tener este material. Norma, en este contexto de la pandemia mundial y la suspensión de clases y bueno, y en este momento con las prioridades que hay de preservar la vida y la salud y todo lo demás en el marco de la pandemia, la discusión salarial y el reclamo de recomposición salarial queda relegado. No, la verdad que uno no puede dejar relegar el aspecto económico, salarial y de sostenimiento de nuestros trabajadores y trabajadoras. Lo que pasa es que, por ejemplo, el 26 de marzo se tenía que constituir nuevamente la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para seguir discutiendo la recomposición salarial 2020, pero bueno, en este contexto obviamente todo eso quedó también en un modo pausa. Pero Claro. nosotros creemos muy importante seguir resaltando, y esto CETERA también lo ha planteado a nivel nacional, que nosotros tenemos un porcentaje muy grande de docentes por debajo de la línea de pobreza. Y justamente cuando decía este contexto social y económico, digamos también porque sabemos que se resiente la economía, digamos, de cada uno de los lugares. Así que la verdad que en esa mirada de que uno no puede quitar el aspecto salarial es muy importante, pero no tenemos hoy la posibilidad de reunir la Comisión de Política Salarial para seguir debatiendo. Claro. Por las redes sociales muchos detractores manifiestan que, bueno, ¿por qué no hacen teleconferencia o algo las reuniones? Creo que más allá de la factibilidad de la reunión, tiene que ver también con la prioridad con la que está en este momento bregando el gobierno, ¿no? Con la prioridad por la pandemia. No, sí, aparte que todas las paritarias han quedado en un estado De de stand-by. stand-by, justamente por el contexto. O sea, hoy todos los recursos presupuestarios exigen que estén destinados, por eso también se arbitran vías administrativas, decisiones administrativas para redireccionar fondos presupuestarios a salud. Claro. Y en la cuestión social, porque aparte tenemos que tener en cuenta que muchas de la familia de nuestros estudiantes, y a veces hasta nuestros propios estudiantes, hoy no pueden tener ni el trabajo informal que en otro momento y en una época normal lo tenían, que a lo mejor les alcanza para llevar lo mínimo indispensable para la comida, poner el plato de comida todos los días en la mesa. Claro. Norma, respecto de la cuestión salarial, también los docentes muy enojados porque este mes el pago del incentivo se retrasó más de lo que viene ya retrasado meses anteriores. En realidad tendríamos que haber cobrado en marzo el incentivo de marzo. Claro. Y lo vamos a cobrar en abril. Claro. La verdad que nosotros cuando no hicieron el anuncio, bueno, salió el Frente Gremial en los medios de prensa exigiendo el pago inmediato del incentivo. Nosotros creemos que ese acuerdo paritario logrado a nivel nacional en el mes de febrero, cuando con la duplicación del monto del incentivo docente por 4 meses, o sea, durante 4 meses vamos a cobrar el doble de incentivo docente todos los trabajadores de la educación del país, porque en el mes de junio se va a rediscutir el monto, digamos, Claro. para el segundo semestre de este año. La idea era justamente acercar dineros y fondos, digamos, por la ley de financiamiento a los bolsillos de los trabajadores, claro, que tanto lo necesitan. Y en junio ver cómo se recompone este incentivo que venimos cobrándolo en forma idéntica hace ya varios años. Desde el 2017, claro, desde que no teníamos paritarias nacionales, se quedó congelado el incentivo docente.
Exactamente. Norma, la restitución de las paritarias nacionales cambia el panorama educativo en cuanto a las necesidades de los trabajadores docentes. Nosotros siempre lo planteamos, y esto históricamente, hace más de 30 años, cuando veníamos exigiendo que el Estado Nacional no podía desentenderse de la educación en cada una de las provincias, más allá de las facultades que tienen los estados provinciales por sus propias normativas. En el 2006, cuando se aprobó en el 2005 se aprobó la Ley de Financiamiento Educativo, que para nosotros para CETERA, fue uno de los digamos, pilares de la Carta Blanca y el ayuno de 1003 días. Justamente el 2 de abril se cumple un aniversario más de recordar la Carta Blanca. Y en el 2006 se deroga la ley federal y se aprueba la ley de educación nacional, una ley de educación nacional. Después de ahí sale también la ley de financiamiento de las escuelas técnicas. O sea, empieza a discutirse como Estado Nacional la responsabilidad del Estado indelegable de la educación. Claro. Y para nosotros esto no es menor, y vuelvo a repetir, lo primero que salió fue la ley de financiamiento, donde nosotros muchos años, hasta el 2012, cobramos el Fondo Nacional. El fondo compensatorio. Exacto, de compensación de desigualdades salariales, así se llama el fondo. Lo cobramos los docentes del Chaco. Y para nosotros discutir salario en un contexto nacional y que la nación no mire para otro lado es fundamental. El salario es parte irrenunciable de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que discutir condiciones laborales, salud laboral, formación docente, capacitación, el servicio. Sí, la formación o la capacitación, pero nada de eso se puede, digamos, cerrar si no discutimos en serio que el valor del trabajo docente. Exactamente. Bueno, Norma, amplio el repertorio que hemos analizado. ¿Hay algo más que quiera destacar? La verdad que un reconocimiento a todos y todas las trabajadoras y trabajadores de la educación, los equipos de conducción, el personal de servicio auxiliar de nuestras escuelas, que en muchas de ellas se siguen haciendo la comida, entregando, digamos, funcionando los comedores, y en otros tantos se entregan los bolsos de alimentos. Y después, por supuesto, la entrega manejando las tecnologías y con a veces las limitaciones que tenemos los propios trabajadores, pero con mucho compromiso. Así que la verdad que sentir de que este no es un año que nos hubiéramos imaginado, que no es el que nos tocó, y seguramente los desafíos que nos deja este aislamiento, también desde el punto de vista pedagógico. El otro día discutíamos de manera virtual, obviamente, con un grupo de docentes, qué sentido le vamos a dar al Congreso Educativo. Claro. Pero bueno, lo pensó, teníamos un contexto y hoy a lo mejor tenemos algunas otras dimensiones o variables que discutir también en nuestro Congreso Educativo. Pero sí, por supuesto, porque creo que esta situación grave que estamos enfrentando, que la están enfrentando a nivel mundial, y cambia las prioridades, y a eso un replanteo existencial, diríamos, más allá de como trabajadores. Así es que creo que todos nos ubicamos en otro lugar a partir de esto, que no esperábamos, que fue absolutamente sorpresivo y que nos está costando transitarlo, pero me parece que de esto vamos a salir fortalecidos y valorando un montón de cosas que habitualmente en lo cotidiano no lo valoramos. Absolutamente. A veces cuando esto que hoy decías, cuando ya a veces cuando es el próximo feriado, un fin de semana largo para descansar, para hacer las cosas de la casa, bueno, la verdad que estos días, estas horas, creo que a todos nos movió la estantería, y seguramente también tendremos que encontrar los espacios, justamente lo que significa nuestra escuela, espacios colectivos de poder reflexionar, de evaluar, pero también de volver a rediscutir. Creo que también creo que esta experiencia que nos atraviesa ahora
también será la oportunidad para que para poder discutir con los alumnos, charlar este tema de la libertad, lo valioso que es, que por ser algo tan cotidiano uno no lo valora, pero ahora que debemos estar en nuestros domicilios sin poder salir, es como que falta el oxígeno. Sí, no, la verdad que en esto de cuando uno comparte con docentes opiniones y por ahí esas discusiones virtuales que uno extraña el ver el rostro y tener la voz, digamos, enfrente, pero bueno, igual no pierde la costumbre de discutir. Exacto. El sentido de la educación, pero decíamos el 24 de marzo y el 2 de abril, porque la verdad que por ahí uno cuando habla es tan intangible la libertad, que totalmente. Es la libertad. Pero hoy yo le decía muchas de las cosas y planteamos que bueno hubiera sido que en nuestras escuelas secundarias nuestros estudiantes pudieran estar discutiendo el sentido del acuerdo de convivencia. Sí, totalmente. Decíamos que bueno hubiera sido poder preparar y estuvimos ahí charlando y algunas docentes plantearon una encuesta y un trabajo, pero darle una vuelta de rosca a otro sentido, resignificar nuestros acuerdos de convivencia. Exactamente. Porque me parece que es el momento propicio, porque es el momento en que podemos reflexionar de todo esto, de la libertad, de los límites, del respeto al otro. ¿Cuánto cuesta respetar las normas? ¿Cuánto cuesta? Yo le decía la verdad que hubiera sido una linda oportunidad. Bueno, a uno se le ocurre, porque no lo pensó antes, claro. No lo tenía planificado, son estas cosas como cuando estamos en el aula y aparece algo con el que tenemos que tomar porque es el interés del momento de los estudiantes y llevarlo para el contenido o el eje que estábamos trabajando. Pero yo le decía la verdad que este momento creo que a todos nos va a hacer mirar también la importancia de la escuela y la importancia del trabajo docente. También creo que a muchos va a hacer creo que también vamos a mirar de otra manera. Creo que también será la oportunidad para los padres y para la sociedad en general y para el Estado de valorizar el trabajo docente, porque no es lo mismo que los alumnos reciban las clases virtuales o cualquiera. La presencia del docente sigue siendo valiosa y es muy valiosa y creo que desde hace mucho tiempo no está siendo considerada así y creo que ahora se percatan de lo valioso que es. El otro día me decía la mamá de una vecina acá me decía, mucha tarea le dan y cuando van a la escuela no le dan tanto y digo, vos tenés que pensar que en la escuela hacen. Claro, exactamente. En tu casa tenés lo que hacen en la escuela más la tarea. Exactamente. Durante 4 horas o 4 horas y cuarto, 4 horas y media, si tienen séptima, si tienen poco hora, los de la técnica que van mañana y tarde, claro. Tienen todo eso hoy en tu casa. Exactamente. Este trabajo que a veces ustedes no ven del docente es el que el docente desarrolla durante 4 horas con sus estudiantes. Exactamente. Pero bueno, por eso digo, nos vamos a mirar, nos vamos a reconocer el primer día. Sí. También. Así que yo bueno. también creo que de aquella familia que supieron acompañar a los estudiantes estos días también un reconocimiento, porque no debe haber sido fácil. Seguramente, sí. En las vacaciones ya de verano, el receso de invierno suele hacérsele largo a los papás. Imagínense ahora que se ha prolongado más. Bueno, Norma, un gusto haber hablado con usted, agradecerle la comunicación y bueno, invitarla para el próximo sábado. Bueno, muchísimas gracias, Aurora, que tengan un buen fin de semana y saludos a toda la audiencia y seguramente el sábado que viene con las inquietudes que tengan los docentes y con lo que necesitemos comunicar estaremos en contacto. Bueno, y que todos permanezcamos en nuestras casas, Norma, para cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? Absolutamente, nos tenemos que cuidar. Así bueno, muchísimas gracias, Norma. Hasta luego. Norma Papinuti, secretaria general de la seccional San Fernando de UTCTERA CTA, hablaba con nosotros extensamente y de variados temas.